Gracias, Mariano, gracias, Berco. Señores y señores, lunes, Desafío 2016 con Marcelo Slotoviaga. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Gato, buenas noches. Saludos ya en el estudio, a Ale, a Mariano, a los invitados. En el programa de hoy, con diputados de todos los principales bloques del oficialismo, del kirchnerismo, del Frente Renovador, del bloque justicialista, vamos a tratar a fondo la ley de leyes, el proyecto de presupuesto. Bueno, buen programa, Marcelo. Gracias, Chau, Gato. Los saludo ahora a ustedes, bienvenidos. Programa número 29 de Desafío 2016, aquí en la pantalla de C5N, en la segunda temporada. Vamos a tratar, en el programa de hoy, vamos a tratar qué país tiene pensado el gobierno, cuál es el país que tiene pensado Macri. Y eso está plasmado en el proyecto de ley de presupuesto nacional que elevó el Ejecutivo y que está siendo ya debatido en la Cámara de Diputados. Estamos aquí con Diego Bocio, Nicolás Massot, de Mendiguren, Castañeto y Lipovetsky. Enseguida vamos a discutir sobre este tema. Pero antes, tengo preparado, después de estudiar el farragoso proyecto de presupuesto, algunas placas como para tener el contexto de lo que después vamos a debatir. En el presupuesto aparecen las proyecciones que hace el gobierno de las principales variables macroeconómicas, pero también en el proyecto de presupuesto aparecen datos muy importantes para la vida de todos nosotros. ¿Cuánto se va a gastar? ¿En qué se va a gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Cuánto se va a recaudar? ¿Qué impuestos van a subir? ¿Qué impuestos van a bajar? ¿Qué va a pasar con las jubilaciones? Todo lo que hace el Estado plasmado en el proyecto de presupuesto. Empezamos con la primera placa, que son las variables macroeconómicas. ¿Qué país plantea el gobierno para 2017, la macroeconomía en el 2017? El pronóstico es de un crecimiento de 3,5% del Producto Bruto. Esto es tras la caída de este año, que cerraría alrededor de una caída de 1,5%. Un aumento del consumo igual que el aumento de la economía en general, de 3,5%. Fuerte aumento de la inversión en general. El gobierno dice que hay que pasar de un modelo económico que crezca a partir de la inversión y las exportaciones y menos a través del consumo. Eso queda reflejado en los pronósticos para el 2017. No es lo que está pasando en el 2016, donde cae todo. Cae el consumo, cae la inversión. Exportaciones plantean un aumento del 7,5% y un aumento de las importaciones superior al de las exportaciones, lo que deja como saldo, si aumentan más las importaciones que las exportaciones, esto deja como saldo un desbalance del comercio exterior aún mayor. Ahí hay un primer dato muy controvertido, porque la expectativa de inflación la ubican en un rango de entre un 12 y un 17%. Seguramente vamos a escuchar ahora objeciones a ese pronóstico. Hoy el presidente del Banco Central expuso la nueva política antiinflacionaria, el nuevo mecanismo de metas de inflación sobre cómo llegar el año que viene a ese rango y a 2019 con una inflación de un dígito. Y por último, gran variable macroeconómica para la historia argentina, ¿qué va a pasar con el dólar? Según el gobierno, el promedio del dólar el año que viene va a ser de 18 pesos. Comenzando alrededor de 16, ahora está 15,40, tal vez un poco menos, y llegando para promediar 18 a fin de 2017 con un dólar en el orden de los 20 pesos. Seguimos ahora con, más allá de las variables macroeconómicas, en la siguiente placa vamos a ver qué plantea el gobierno respecto a los ingresos. Estos son los ingresos presupuestarios. Plantea una recaudación ambiciosa, creciendo un 26,8%. Piensen ustedes que si los precios suben, según el gobierno, un máximo de 17% y la recaudación aumenta a 27%, es un buen resultado. Aumenta más que la inflación la recaudación. El gobierno le explica en parte porque la economía va a crecer, dicen, en parte porque las empresas van a ganar más, dicen. Y dentro de la recaudación llama la atención el 27,9% de aumento en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque lo anunciado, hay expectativas de que el impuesto a las ganancias, en lo que hace
al impuesto a las ganancias de la cuarta categoría a las personas físicas se reduzca. Lo que se está discutiendo ahora en la mesa del conflicto con la CGT, es lo que los diputados y gobernadores están discutiendo, a ver cómo se reparte esa menor recaudación de ganancias. Ahora, en el agregado total de impuesto a las ganancias para empresas y para personas, plantea un aumento de 27,9. También un aumento en el IVA. O sea, seguimos teniendo un IVA con una fortísima recaudación, pese a que, enseguida van a ver el dato, en el año que viene entra en vigencia plenamente la devolución de los 15 puntos a los jubilados que ganan la mínima y a los beneficiarios de la asignación universal. El único impuesto que cae mucho, porque está en vías de desaparecer, es bienes personales, una caída de 41%. En una estructura tributaria, ya lo dijimos varias veces aquí, lo marcamos, de neto corte regresivo, el único impuesto que grava los patrimonios está en vías de extinción. El año que viene cae un 41%. En el presupuesto no hay ninguna mención acerca de si el gobierno va a cumplir o no con la promesa hecha al sector agropecuario de disminuir en un 5%, en 5 puntos adicionales, los derechos de exportación a la soja. No dice nada al respecto. Algunos datitos puntuales por el lado, siguiendo con los ingresos en el presupuesto. Nos ocupamos la semana pasada las exenciones en ganancias. Lo que continúa estando desgravado del impuesto a las ganancias, toda la renta financiera, que en su momento el ahora ministro, cuando era diputado, Alfonso Pratgay, planteaba que había que eliminar esas exenciones porque eran injustas. Los ricos que tienen acciones ganan intereses por títulos públicos, por eso no pagan, mientras que los salarios a partir de determinado nivel sí. Bueno, el año que viene esas exenciones van a implicar una pérdida de recaudación de 50.000 millones de pesos. Les decía, la menor recaudación de IVA, tanto por los 5 puntos de devolución cuando uno compra con tarjeta de débito, eso va a implicar resignar de IVA 7.500 millones de pesos en el año, y lo que les decía, la devolución de los 15 puntos a beneficiarios de la AUH y a los jubilados que ganan la mínima, va a significar, esto siempre según los cálculos del Ministerio de Economía, en el presupuesto va a significar una devolución de 17.100 millones de pesos. Pueden hacer la cuenta, aproximadamente a 4 millones de beneficiarios de asignación universal y debe haber 3 millones de jubilados que cobran la mínima. ¿Cuánto representa por persona esos 17.000 millones de pesos? Hasta ahí algunas cifras elegidas para tener contexto por el lado de los ingresos. ¿Qué pasa por el lado de los gastos? La otra pata fuerte del presupuesto. Estamos hablando de cifras monumentales. El presupuesto establece cómo ingresan y cómo se gastan aproximadamente 2 billones, un poco más de pesos, o sea, 2 millones de pesos. Estos son, a 18 pesos el dólar, 120.000 millones de dólares. Estamos hablando de una ley importantísima, fundamental, por algo se la conoce como la ley de leyes. ¿Cuáles son los gastos que más crecen, de los significativos? La inversión real directa y las transferencias de capital, que son transferencias del Estado Nacional a las provincias, básicamente para inversión, para obra pública, crecen mucho, según siempre el presupuesto, 38,7 y 37%. Después de un 2016, donde la inversión pública retrocedió, porque en el primer semestre del año el gobierno contrajo brutalmente la inversión en obras públicas, en infraestructura, se está comenzando a normalizar y el año que viene, siempre según el presupuesto, va a tener aumentos significativos. De todas maneras, para el conjunto de la inversión de un país, lo que invierte el Estado, esto es por supuesto inversión pública, lo que invierte el Estado es significativo, pero no es lo grueso. El grueso de la inversión se define, de la inversión me refiero en instalaciones, máquinas, equipos, se define por la actitud del sector privado.
Intereses de la deuda, otro de los puntos bien controvertidos del presupuesto, que seguramente va a aparecer en el debate que vamos a tener ahora. Los intereses de la deuda crecen un 32,3%. Esto, para que tengan un parámetro de comparación, ahora enseguida lo vamos a ver, en total los gastos crecen un 22%, el total de gastos. Estos rubros están creciendo por encima del promedio. Crece por encima del promedio la inversión, crece por encima del promedio los intereses de la deuda. ¿Y por qué? Y porque desde este año la deuda se ha venido incrementando. Después está el debate si se están excediendo de lo razonable en la toma de deuda o no. Seguramente, ya les dije, va a aparecer en el debate. ¿Qué más aumenta mucho? Seguridad social, esto es básicamente jubilaciones, aumenta por encima del promedio, aumenta un 32%, y ahí está impactando el anuncio de lo que el gobierno llamó la reparación, ¿no? El reconocimiento de la deuda a los jubilados. Para que tengan una idea, en el presupuesto la seguridad social representa el 47% del gasto. O sea, los ministros de Economía, cuando elaboran el presupuesto, las jubilaciones ya se comieron casi la mitad de lo que tienen disponible para gastar. Es sin duda alguna el rubro más importante del gasto público. Si se le suman las remuneraciones, bastante más de la mitad del presupuesto se va en esas dos grandes partidas. Sueldos del sector público, los empleados públicos, y jubilaciones y pensiones. Las remuneraciones del sector público, las de privado se definen, por supuesto, en paritarias, pero esto es una pauta. La partida de remuneración está planteada con un aumento del 26,2%. Esto ahí juega tanto el nivel salarial como la cantidad de empleos. Y por último, el único rubro del gasto que baja sensiblemente son los subsidios a la energía. El tarifazo, la contracara del tarifazo es la disminución de los subsidios. Se calcula en el presupuesto que los subsidios van a bajar en 58.300 millones de pesos. Es una enormidad. Aún así van a seguir siendo elevadísimos. Vamos a la anteúltima placa y es la comparación entre ingresos y gastos. El total de ingresos de recursos crece al 22,4%. El total de gastos crece casi lo mismo, crece un poquitito menos, 22,1%. Por eso el déficit baja, porque aumentan más los ingresos que los gastos, pero baja del equivalente al 4,8% del Producto Bruto este año al 4,2% del Producto Bruto el año que viene. Prat-Gay había anunciado a los pocos días de asumir que su proyección para el año que viene era llevar esto al 3,3%. Y como la economía tuvo un año muy malo, muy recesivo, el gobierno no quiere, al menos según los números del presupuesto, no quiere ajustar más que eso, más que bajar el déficit del 4,8% al 4,2%. Y esto ya le generó al gobierno críticas por derecha. Desde la derecha del gobierno, aunque ustedes no lo crean, hay gente, y no pocas, economistas, que cuestionan que el gobierno no está bajando mucho el déficit. Ahí estamos viendo una sonrisa socarrona de Nicolás Mazzotti, el jefe de bloque, con quien enseguida vamos a hablar. Por otro lado, desde el otro lado, critican al gobierno por financiar eso con qué, ahora vamos a ver en la última placa, financiar con deuda. ¿Cómo se financia ese déficit? Déficit al que además hay que sumarle los intereses de la deuda, y eso que era 4,2 pasaría a 6,7 del Producto Bruto, lo que es todo un número. Y las principales fuentes de financiamiento, deuda en dólares. Prat-Gay dijo, no vamos a necesitar más que endeudarnos, no vamos a necesitar más que 15.000 millones de dólares, no es poca cosa, pero para algunos empieza a encender una luz amarilla, porque ya venimos de un 2016 con deuda creciente, si bien es cierto que comenzando con niveles de deuda muy bajos que dejó como parte de la buena herencia el gobierno anterior. Financiamiento en pesos, estos son dólares, 15.000 millones de dólares,
pues financiamiento en pesos por parte del Banco Central, y el otro tema también que está en medio de la polémica, el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, recursos del ANSES. Estamos aquí con el ex titular del ANSES en el gobierno anterior, Diego Bocio. Esas son las principales fuentes de financiamiento. Primer panorama, los números básicos, centrales, para entender la macroeconomía del 2017, como el gobierno de Mauricio Macri, con Alfonso Prat-Gay, Marcos Peña y todo el gabinete, pretenden guiar a la economía del año que viene. Vamos al debate de este tema central después de los auspicios.